Pericardio. El pericardio es un saco fibroso que envuelve el corazón, a la raíz arterial que parte de él y las raíces venosas que a él llegan, compuesto por dos partes, pericardio fibroso y pericardio seroso. Un saco en forma de cono, pirámide hueca, con base inferior y vértice superior. Exteriormente se presenta blanquecino, formado por fibras entrecruzadas o orientadas de manera diversa. Su cara externa está tapizada sobre todo por delante y los labios por formaciones adiposas, a menudo espesas. Cara interior o profunda está tapizada por la hoja parietal del pericardio seroso. Sus dimensiones varían con la edad y según los individuos dependen de las dimensiones del corazón y de los grandes vasos. Se puede descubrir una base, cuatro caras, anterior, posterior, derecha y izquierda y un vértice. La base se aplica sobre la convexidad del diafragma. Aquí existe una zona de adherencia que corresponde al folio anterior del centro tendinoso del diafragma. El contacto del pericardio sobre el diafragma adopta una forma regularmente triangular, cuyo vértice está a la izquierda y su base a la derecha. En la parte anterior de este triángulo, las fibras tendinosas del músculo y las fibras pericárdicas están íntimamente reunidas. El borde posterior e izquierdo del triángulo pasa por delante de la escotadura del centro tendinoso. El borde derecho es ligeramente oblicuo hacia atrás y medialmente en la unión de los folios anterior y derecho. En la base del pericardio, su ángulo posterior y derecho corresponden a la vena cava inferior, que penetra en el atrio derecho, luego de un trayecto intrapericárdico muy corto. Una gran parte de esta base del pericardio queda separada del diafragma por tejido conectivo. Se le denomina espacio de portal. Esta región del mediastino, situada por detrás de la zona de adherencia del pericardio del diafragma, es un ángulo diedro eliminado por el centro tendinoso de manera parcial, el pericardio por arriba y el esófago por atrás. Cara anterior. Desde el diafragma por abajo hacia la raíz vascular de la base del corazón por arriba, esta cara del pericardio tiene una forma triangular, cuyo ángulo es más agudo e inferior e izquierdo y corresponde al vértice del corazón. Como la cara corresponde del corazón, esta se extiende oblicua de abajo hacia arriba y de delante hacia atrás. Esta pues más alejada de la pared torácica. En su parte superior, la cara fibrosa anterior, bastante delgada para que se perciba, a través de la saliente de los grandes vasos y de las partes del corazón que las cubre. Esta cara comprende así una parte inferior o cardíaca, una parte superior o vascular. Se extiende por arriba hasta la línea de continuación del pericardio sobre los grandes vasos. La cara posterior es convexa en sentido vertical, desde el diafragma hasta la arteria pulmonar derecha. En sentido transversal, de una raíz pedículo pulmonar a otra, en particular entre las venas pulmonares derechas e izquierdas. Es menos alta que la cara anterior. Cara derecha. Es vertical y bastante estrecha, desde el diafragma por abajo hasta la vena cava superior por arriba. Esta cara reúne la cara anterior y la cara posterior, configurando un canal debajo de la arteria pulmonar derecha. La atraviesa las venas pulmonares derechas. Cara izquierda. Forma del borde del corazón. Es convexa en todos los sentidos, oblicua hacia arriba y atrás, y está atravesada por dos venas pulmonares. Vértice. Truncado. Por una circunferencia que rodea los vasos que emergen de la base del corazón. Adelante. La línea de terminación del saco pericárdico sobre los vasos parte desde el borde derecho de la vena cava superior, siendo una línea oblicua hacia arriba y a la izquierda. Pasa enseguida sobre la cara anterior del arco aórtico y alcanza su punto culminante delante del origen del tronco brachiocefálico. La inserción desciende entonces en forma oblicua
abajo y a la izquierda. Pasa por delante de la arteria pulmonar izquierda y llega a la cara izquierda del corazón. Rodea la vena pulmonar superior izquierda. Atrás, el pericardio fibroso desciende hasta la cara posterior de la arteria pulmonar derecha, con formaciones conectivas mediastínicas. A la izquierda pasa por debajo de la arteria pulmonar izquierda y asciende para encontrar a la línea de inserción anterior. Las relaciones del pericardio fibroso con los grandes vasos. Los trabajos de Godier demostraron que las adherencias del pericardio fibroso a los grandes vasos de la base del corazón, venas cavas, venas pulmonares, arterias pulmonares y aorta, aseguran una verdadera continuidad entre los elementos fibrosos del pericardio y la vaina perivascular. Un adelgazamiento progresivo del tejido conectivo resulta particularmente evidente a nivel de los vasos pulmonares, a los cuales les constituye una envoltura que se prolonga de las raíces pulmonares derecha y izquierda. Medios de fijación del pericardio. El saco pericardio y el corazón contenido en él, relativamente móviles, dentro de la cavidad torácica, pueden desplazarse en sentido vertical, pero también y sobre todo en sentido transversal. Desplazamientos provocados sea por retracciones pleuropulmonares o por derrames en las cavidades pleurales. Sin embargo, cierta fuerza es proporcionada por dos elementos esenciales: la continuidad del pericardio sobre los grandes vasos, que se mencionó antes, y la adherencia del pericardio al diafragma. Los ligamentos pericárdicos son accesorios y se describirán brevemente. Los ligamentos frenopericárdicos, la unión entre el diafragma y el pericardio, denominados ligamentos anterior, lateral derecho, lateral izquierdo, rodean la zona de separación del plano frenopericárdico, ocupada por el tejido que se haya descrito. No se debe de olvidar además que la vena cava inferior conecta a los bordes de su foramen diafragmático que desemboca en el atrio. Otros ligamentos. Ligamentos esternopericárdicos. Son láminas fibrosas sagitales desde la cara posterior del manubrio y del cuerpo del esternón hasta la cara anterior del pericardio, en casi toda su altura. Un ligamento superior y un ligamento inferior es bastante artificial. Membrana broncopericárdica, una lámina vertical de tejido conectivo unida al pericardio, entre la bifurcación de la tráquea, los bronquios principales, los ligamentos pulmonares y el diafragma. Sus fibras de colágeno forman una malla y por disposición solidariza los movimientos de los órganos respiratorios con los del cuello. Ligamento vertebropericárdico. Existe un conjunto de tractos fibrosos entre el pericardio y la columna vertebral. Se extenderían de la hoja paravertebral de la fascia cervical inferior de la columna torácica superior y de la cara posterior del pericardio. Lámina tirotopericárdica. Prolonga hacia abajo la vaina tiroidea según un dispositivo bastante complejo, sometido a numerosas variaciones. Su presencia evoca las relaciones íntimas que unen el timo, contenido en la celda tímica, con la cara anterior del pericardio fibroso. Aparato adiposo pericárdico. No se le puede considerar como elemento de fijación, pero estas formaciones adiposas están a menudo muy desarrolladas, en especial sobre las partes laterales e inferiores del pericardio fibroso, interpuestas entre este y la pleura, porción mediastínica. Estas formaciones adiposas pueden dar origen a formaciones desimbrioplásticas, denominadas quistes pleuropericárdicos. Pericardio seroso. Como todas las serosas, el pericardio seroso contribuye a una envoltura que comprende dos láminas: una lámina visceral interna o epicardio, que tapiza íntimamente el corazón y los vasos adyacentes, y una lámina parietal externa que tapiza la cara profunda del pericardio fibroso.
Entre estas dos hojas se encuentra la cavidad pericárdica. En las raíces arteriales y venosas, las hojas se continúan con la una a la otra, siguiendo una línea sinuosa denominada línea de reflexión. Lámina parietal, extremadamente delgada, tapiza la cara profunda del pericardio fibroso, de modo que demasiado íntimo para poder separarlos por disección. Lámina visceral. Está aplicada sobre el corazón y los grandes vasos. Sobre el corazón se denomina epicardio. Está sólidamente unida al miocardio, pero se separa de este cuando las cubre las arterias y las venas coronarias, que como se sabe están rodeadas por almohadillas adiposas. Los vasos del corazón están pues comprendidos entre el miocardio y el epicardio. Sobre los grandes vasos que llegan al corazón o salen de él, el pericardio serosa tapiza sus paredes y define así lo que se designa la porción intrapericardíaca de estos vasos. Su disposición varía con el vaso considerado según Millet-Yarket. Se pueden distinguir vasos libres, que disponen de un revestimiento seroso que los rodea en su totalidad. Vasos sesiles. Aquí una parte de la pared vascular está privada de revestimiento, lo cual hace adherir a la parte fibrosa del pericardio. Vasos pediculados. En este caso, el vaso está unido al pericardio fibroso por un verdadero meso, formado por dos hojas acoladas del pericardio seroso. Lámina. Se pueden notar dos detalles interesantes en la superficie del pericardio visceral. Raíz, la línea de reflexión. Línea de inserción del pericardio fibroso. Su punto más alto está situado a 2 centímetros por encima del origen del tronco brachiocefálico. Desciende abajo y a la izquierda, pasando delante del ángulo de bifurcación del tronco pulmonar. Luego a la izquierda de la bifurcación del tronco pulmonar pasa enseguida bajo esta arteria, cual sigue por la cara inferior. Luego se dirige de izquierda a derecha, siguiendo la cara inferior de la arteria pulmonar derecha. Techo del seno transverso. Cruza luego la cara inferior del arco aórtico. Raíz venosa. Aquí la línea de reflexión es muy compleja. Comienza sobre la cara anterior de la vena cava superior a 2 centímetros por encima de la aurícula. Desciende oblicuamente abajo y a la derecha para pasar la cara posterior de la vena cava superior. Se dirige seguida abajo y a la derecha cruzando la cara anterior de la vena pulmonar superior derecha. Desciende verticalmente y pasa de la vena pulmonar inferior derecha para llegar a la cara posterior de la vena cava inferior. Rodea por completo esta vena por sus caras anterior e izquierda, excepto en su parte posterior. Línea de reflexión serosa. Asciende entonces a la cara posterior de la vena pulmonar. De su terminación en el atrio izquierdo, se apoya sobre la cara posterior de este atrio. En el atrio derecho, describe luego un codo hacia adelante. En la parte izquierda de la vena cava asciende y llega a su punto de partida en la cara anterior de la cava superior. Con la denominación de pliegue preaórtico se describe un engrosamiento en la hoja visceral situado en la pared anterior del arco y un tejido adiposo y conectivo. El pliegue de la vena cava izquierda, vestigial de Marshall, descrito por primera vez, se encuentra por debajo de la arteria pulmonar izquierda. Reúne la vena pulmonar superior izquierda con la cara anterior del atrio izquierdo. Representa el vestigio de la vena cava superior izquierda. Cava pericárdica. La cavidad pericárdica es el espacio comprendido entre las dos láminas del pericardio seroso. Aumenta cuando se abre el pericardio. Masaje cardíaco. Por ejemplo, la cavidad pericardíaca está delimitada por la
reunión de dos láminas a lo largo de las líneas de reflexión, donde se forman varios recesos, fondos situados en contacto o alrededor de grandes vasos. La abertura anterior del pericardio expone un receso anterior preaórtico. Este asciende más o menos alto entre la pared anterior del arco aórtico en una depresión cuyos bordes laterales descienden oblicuamente a la derecha, hacia la vena cava superior, y a la izquierda hacia el tronco pulmonar. Se llega así al nivel del borde superior de las aurículas orejuelas, separando estas y formando por la aorta y la arteria pulmonar. Se descubre el seno transverso del pericardio. Seno transverso del pericardio. Espacio transversal entre la raíz arterial y el atrio, aurícula izquierda, abierto en sus dos extremidades, derecha e izquierda. El seno transverso está cerrado abajo y por detrás del tejido que reúne el tronco pulmonar, su bifurcación y dos ramas al borde superior del atrio, aurícula. Orificio izquierdo, comprendido entre la cara izquierda y el tronco pulmonar y la cara interna de la aurícula izquierda, sobre la cual se aplica la arteria coronaria izquierda. Arriba y atrás y lateralmente se amplía en dirección a la vena pulmonar superior izquierda y el pliegue de la vena cava izquierda, el seno transverso propiamente dicho. Una pared posterior inferior formada por la pared anterior superior del atrio izquierdo desciende y vierte suave al origen de las dos grandes arterias. Una pared posterior superior constituida por la pared anterior inferior de la arteria pulmonar derecha. Una pared anterior formada por el tronco pulmonar y la aorta ascendente colocadas a una a la otra. Una pared superior formada a la izquierda por la cara inferior del tronco pulmonar y de su bifurcación, y la derecha por la cara inferior del arco aórtico. Una pared derecha, representada por el adosamiento de la cara posterior de la vena cava superior y la cara anterior de la arteria pulmonar derecha, situado en la parte derecha del seno transverso, a partir del contacto de la mano derecha, colocada en el seno oblicuo del pericardio, por detrás del corazón, pero estos dedos están separados por el espesor del tejido situado entre el atrio izquierdo y la arteria pulmonar derecha. Es el vestigio del mesocardio posterior. Orificio derecho, abierto entre el borde izquierdo de la vena cava superior y el borde derecho de la aorta ascendente. Este orificio está oculto abajo por la aurícula derecha, que se apoya sobre el origen de la aorta. Se prolonga arriba en el espacio intracaórtico, en el fondo del cual se ve la arteria pulmonar derecha. Seno transverso permite al dedo una pinza, una ligadura y un tubo elástico dar la vuelta a la raíz arterial e interrumpe el pasaje de la sangre en las dos grandes arterias. Receso retrocava. Receso de Allison. Descrito con anterioridad por Brock, puede descubrirse reclinado a la izquierda la vena cava superior. Este receso se interpone entre ella y la cara anterior de la vena pulmonar superior derecha. Más medialmente se comprueba entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha existe una adherencia. La profundidad depende de la orientación de la vena pulmonar superior derecha. Seno oblicuo del pericardio, fondo del saco de Hayer, situado detrás del corazón, detrás de la cara posterior, detrás del atrio izquierdo, a veces hasta la cara posterior de la arteria pulmonar derecha, que con el mesocardio posterior lo separa del seno transverso. A los lados está limitado por los recesos venosos interpuestos entre las venas pulmonares. Abajo comunica ampliamente con la cavidad pericárdica. Vascularización e inervación. Es bastante rica, pero no sistematizada. Vasos del mediastino de la pared torácica. Las arterias son de diversos orígenes.
arterias torácicas internas dan ramas anteriores largas y ramas laterales más cortas. Las arterias pericardicofrénicas dan una serie de ramas laterales u oblicuas, originadas en contacto con el nervio frénico, destinadas también a la pleura, a los nodos linfáticos, a las formaciones adiposas parapericárdicas. Las arterias frénicas inferiores envían una pequeña arteria al pericardio que atraviesa el diafragma. Existen también arteriolas que proceden de las arterias bronquiales esofágicas mediastínicas, así como de la arteria tiroidea. La disposición de estas arterias en la misma, a la derecha y a la izquierda, se pueden distinguir de acuerdo con Salmon. 2 territorios, 4/5 dependen de la arteria torácica interna y del quinto restante pertenecen a las otras ramas. Las ramas arteriales de diversos orígenes se anastomosan entre sí en el espesor del pericardio, pasando de un territorio a otro. Estas anastomosis establecen comunicaciones entre el sistema aórtico superior y el sistema aórtico infradiafragmático. También establecen un puente entre las arterias derechas e izquierdas. Venas. Se distinguen un conjunto de venas posteriores tributarias del sistema de las venas azigos y las venas laterales, drenadas por las venas frénicas superiores, ramas independientes, linfáticos, vasos linfáticos originados son drenados hacia los nodos linfáticos de las cadenas frénicas traqueobronquiales inferiores y hacia los nodos infradiafragmáticos. Su inervación. Los nervios del saco fibroso y la serosa parietal pertenecen a 3 sistemas: cerebroespinal por el frénico, parasimpático por los vagos, simpático sus ramos cardíacos. La lámina serosa está inervada por el plexo subicardio, originado de los plexos pericoronarios. Sus relaciones del corazón, contenido en el saco pericárdico. Por su intermedio, como el corazón establece sus relaciones dentro de la cavidad torácica, se estudian pues simultáneamente las relaciones del corazón del pericardio. Una pequeña cantidad de líquido claro contenido en la cavidad pericárdica favorece los movimientos de contracción sístole y de relajación diástole. Además, la serosa pericárdica está aislada de otros elementos del mediastino por la lámina fibrosa, lo bastante resistente para que el corazón pueda actuar de manera independiente. Sin embargo, la proximidad inmediata de las pleuras y de los pulmones no impide al corazón ser sensible a las modificaciones anatómicas, patológicas y funcionales del sistema respiratorio. Algunos procesos patológicos pueden ocasionar la oclusión de la cavidad pericárdica, sínfisis del pericardio o pericarditis constrictivas. En estos casos, el funcionamiento del corazón está muy dificultado. Distolia. Liberación quirúrgica del órgano pericardiectomía. Puede conducir al taponamiento, puede dificultar la función cardíaca. Un derrame de líquido puede conducir a la compresión del corazón. También puede imponer una punción y drenaje de la cavidad pericárdica.